Hola, yo soy Nicolás Hurtado González, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de segundo semestre. Hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio de estática, pero por el software GeoGebra. Aquí en la parte derecha ya lo hemos resuelto analíticamente, entonces lo que vamos a hacer es comparar si los mismos resultados salen en ambos lados. Perfecto, vámonos al navegador de preferencia y vamos a buscar GeoGebra clásico. Entonces nos va a salir esta parte de acá y no le vamos a tomar en cuenta estas configuraciones. Listo. El ejercicio dice determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bueno, primero que todo vamos a entrar las fuerzas que actúan sobre este sistema, sobre este pasador. Entonces colocamos F guión bajo 1 flechita derecha para salirnos de la opción de subíndice igual a 30. Damos enter. Vamos luego a ingresar la fuerza número 2, el mismo paso. F-2 flecha a la derecha es igual, en este caso la fuerza 2 vale 40. Enter. Fuerza-3 flechita a la derecha es igual a 25. Listo. Vamos a dejar a un lado la parte analítica y nos vamos a concentrar estrictamente en GeoGebra y luego vamos a comparar los resultados. Una vez ya tenemos graficadas las fuerzas, vamos a colocar un punto en el origen. En este caso se nos puso A, pero le podemos cambiar el nombre. Como es origen, colocamos O. No salimos. Libras, fuerza 3, 25 libras. Vamos a ir colocando estas fuerzas en el eje X. No nos importa si en el eje Y es 0. Entonces colocamos F1 es igual, entre paréntesis, como la primera fuerza es 30, colocamos 30 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y. Damos enter. Se nos graficó la fuerza número 1, pero en el eje de las X. No hay un ángulo de inclinación. Para eso nos vamos acá al deslizador. Damos clic en cualquier parte de la pantalla. Entonces damos clic en ángulo y colocamos el ángulo que nos da en el ejercicio, que en este caso es 45. En un intervalo mínimo de 0 a 360 grados o a 90 grados, como guste. Damos OK. Y aquí está el deslizador del ángulo. Nos vamos a ángulo dada su amplitud, desde la fuerza 1 al origen, alfa en sentido antihorario. Y se nos graficó la fuerza número 1. Luego nos vamos a vector y damos clic del origen a la fuerza 1. ¿Cómo nos damos cuenta que este vector está bien hecho? Simplemente si deslizamos el ángulo y lo dejamos en 0, nos damos cuenta que va a estar coincidiendo con la fuerza 1. Entonces lo dejamos en 45 y listo. A esta fuerza la despreciamos porque no nos interesa, entonces le damos esconder. Tenemos graficada la fuerza número 1. El mismo procedimiento vamos a repetirlo para la fuerza número 2 y fuerza número 3. Entonces, ponemos fuerza 2 es igual, entre paréntesis, colocamos 40 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y. Enter. El mismo procedimiento, deslizador, clic en cualquier parte de la pantalla, ángulo. En este caso vamos a cambiarle el ángulo y le vamos a poner beta. Beta es igual a 15 grados, como nos indica el ejercicio.
Ok. Luego, a ángulo dada su amplitud, desde la fuerza 2 al origen, seleccionamos beta sentido antihorario. ¿Qué pasó acá? Otra vez, dada su amplitud, beta, perdón, es sentido horario. Ok, y se nos graficó la fuerza número 2. Esta fuerza la despreciamos porque no nos interesa y colocamos vector desde el origen a la fuerza número 2. Vamos a ver si esto se nos mueve para tener mejor campo. Por último, vamos a agregar la fuerza número 3, que es igual a, abro paréntesis, 25,0, enter. Deslizador, clic en cualquier parte de la pantalla, ángulo, cambiamos por phi, deslizador, cambiamos por ángulo, cambiamos a phi, que es igual a 15 grados. Ok. Luego le damos ángulo dada su amplitud desde la fuerza 3 al origen y cambiamos por phi y se nos graficó la fuerza con su ángulo de inclinación. Despreciamos esta fuerza porque no nos interesa. Unimos con un vector desde el origen a la fuerza 3. Perfecto. Ya tenemos la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Entonces, para acomodarnos mejor, vamos a ir cambiando los nombres y quitarle ese apóstrofe que lo acompaña. Y tenemos graficadas nuestras 3 fuerzas. Nos vamos a la solución analítica y nos fijamos que en el diagrama de cuerpo libre hay 3 fuerzas. Entonces vamos a sacar las componentes y comparamos si el resultado en GeoGebra es igual al resultado analítico. Entonces nos vamos aquí y decimos que F-X1, flecha a la derecha, es igual a. Presten muchísima atención, aquí en el ángulo es 45, entonces la propiedad, la función trigonométrica que nos ayuda a encontrar la fuerza x1 es el coseno, pero vamos a multiplicarlo por la fuerza 1, que en este caso es 30. Entonces colocamos 30 por el coseno, damos clic, del ángulo de 45 grados. Acuérdense que para el ángulo de 45 grados habíamos utilizado alfa. Entonces colocamos alfa. Damos enter y nos sale que la fuerza en x1 es igual a 21,21 libras. 21,x3 guión bajo x3 flecha derecha es igual a la fuerza, que en este caso es 25 por, pero presten muchísima atención porque acá ya no nos funciona la función trigonométrica del coseno, porque si se dan cuenta, el coseno vendría a ser coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y en este triangulito de acá el cateto adyacente vendría a ser la fuerza en Y. Entonces necesitamos el seno, porque el seno vendría a ser seno del ángulo es igual a la fuerza que necesitamos buscar, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Entonces, seno del ángulo, que en este caso es 15, y utilizamos el ángulo phi, seno del ángulo phi, y nos da 6,47. 6,47. Ya tenemos las tres fuerzas resultantes, las tres fuerzas
de X, las tres componentes. Entonces, para buscar la sumatoria de fuerzas en X, decimos que fuerza resultante X es igual a fuerza X1 más fuerza X2 flecha derecha más fuerza X3 enter y nos da 66,32. Como pueden darse cuenta, la solución analítica nos da lo mismo que la solución en GeoGebra. Ya tenemos la fuerza resultante en X y sus componentes. Vamos a buscar las componentes en las fuerzas Y. El mismo procedimiento, fuerza resultante, fuerza en Y1, flecha derecha, es igual a la fuerza 1, que es 30, que multiplica al seno del ángulo, el ángulo alfa, que es 45, es igual a 21,21. Y vamos a encontrar la componente de la fuerza Y2. Entonces, guión bajo, FY2, flecha derecha, es igual a la fuerza que es 40 por el seno del ángulo beta, que es 15. Damos enter y nos da 10,35. Vamos a encontrar la fuerza Y3, flecha derecha, es igual a 25 por el coseno de phi. Nos da 24,15. Y vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas Y. Entonces decimos las sumatorias de fuerza. ¿Qué pasó? Sumatoria de fuerza resultante guión bajo Y flecha derecha es igual. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Entonces decimos que es la fuerza guión bajo Y1 menos porque la fuerza en Y2 es negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces menos la fuerza guión bajo Y2 menos la fuerza guión bajo Y3. Damos enter y nos sale menos 13,29. Menos 13,29. Listo, ya que tenemos las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y, vamos a decir que la fuerza guión bajo resultante, flecha derecha, es igual, abro paréntesis, a la fuerza guión bajo resultante de X, flecha derecha, más punto y coma, la fuerza guión bajo resultante en Y. Enter. Y está en coordenadas cartesianas. Como se pueden dar cuenta, aquí se graficó la fuerza resultante. Pero como nos piden la magnitud, entonces nos vamos a la calculadora y decimos que la magnitud de la fuerza resultante, enter, es 67,64 libras. Entonces en la solución analítica nos da 67,64 libras. Vamos a dibujar un segmento en el eje X y una recta en la fuerza resultante. ¿Para qué? Para calcular el ángulo entre el eje X y la fuerza resultante. Entonces nos vamos acá, ángulo, fuerza resultante, eje X. Vamos a ver si se arrastra. Y no, este no es. Y nos sale